glorificaré tu nombre, glorificaré. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Tu nombre. Amén. Amén, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Estamos aquí para alabarte y bendecirte, para glorificarte, para darte toda la honra y la gloria, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, Señor. Aleluya. Porque es bueno alabarte, oh Dios. Es necesario, es justo alabarte, Señor. Y cantar cánticos, cantar salmos a tu nombre, Señor. Aleluya. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. Aleluya. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, 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 la la por tu gran amor cantaré, por mi salvación, oh maravilloso
que está en mí, tu nombre exaltaré. Bendecir al Señor, no olvides sus bondades, tu nombre exaltaré. Compasión me cubre, me llena de su amor, de toda cosa buena, me bendice el Señor. Bendecir al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecir al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Él sana mis dolencias, me libra del mal, perdona mis pecados y junto a él me hace sentar. Bendecir al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecir al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. De compasión me cubre, me llena de su amor, de toda cosa buena, me bendice el Señor. Bendecir al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Su nombre exaltar sobre todo nombre. Bendecir al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre, exaltemos aún a su nombre, exaltemos aún a su nombre, exaltemos aún a su nombre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre, exaltemos aún a su nombre, exaltemos aún a su nombre, exaltemos aún a su nombre. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, te alabaré tu nombre, Aleluya. eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Aleluya. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre, Porque tú eres grande, oh Dios, y digno de suprema alabanza. y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es
bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén, aleluya. Para eso nos creaste, Dios, para alabarte y bendecirte. Gracias, Señor. Para te eso nos alabamos. salvaste. Te Para eso bendecimos, nos Señor. salvaste, Señor. Para Te alabarte y bendecimos, Jesús, bendecirte. gracias. Amén, Señor. Te alabamos y te Aleluya. bendecimos, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti, oh Dios. Dios vivo y verdadero, Dios de amor y misericordia. Aleluya, Señor. Venimos ante tu presencia a adorarte y a postrarnos, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro hacedor, porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Sobre toda criatura creada, Señor, tú eres digno de toda la alabanza. Solo tú, Señor. Aleluya. Venid, adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor, porque Él es nuestro Rey. Amén. Venid, adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor, porque Él es nuestro Rey. Amén. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor, porque Él es nuestro Rey. Amén. Porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Rey. Amén. Adorémosle y postrémonos con un corazón rendido. No importa tanto la posición de nuestro cuerpo como la posición de nuestro corazón, como la rendición de nuestro corazón. Vengamos y adorémosle a Él hoy y siempre, con un corazón rendido, con un corazón lleno de gratitud y amor, porque Él es nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero. Él es nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. Alzo mis manos al Señor,
dador de la vida y del amor. Alzo mis manos al Señor, A Jesús. que me da su espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Te amo, Cristo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. Por el amor que me Yo también te amo a ti, También Jesús. yo te amo a ti. Alzo mis manos al Señor, el dador de la vida y el amor. Alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Te amo, Cristo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Te amo, Cristo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a Amén. Cristo, yo te amo. Te amo, Cristo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Gracias, Jesús. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Amén, amén. Así es, Señor. ¿Cómo no amarte Gracias, si tú nos Señor. amaste primero, Por ese Señor? amor que nos da Jesús, gracias. Amén. ¿Cómo no amarte, Señor? Si nos amaste hasta la muerte y Amén, muerte en la Señor, cruz, así es. Señor. Gracias, ¿Cómo no Jesús. amarte si en tu gran amor diste tu vida por nosotros? Para lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados, Aleluya. para hacernos hijos e hijas de Dios. Es por eso que hoy te amamos y te exaltamos, precioso Cordero de Dios. Aleluya. Yo exalto, exalto al precioso Cordero de Dios. Yo exalto, exalto al precioso Cordero de Dios, al que vive, vive y reina, vive y reina en mi corazón, al que vive, vive y reina, vive y reina en mi corazón. Amén. Yo exalto, exalto al precioso Cordero de Dios. Amén. Exalto, exalto al precioso Cordero de Dios, al que vive, vive y reina, vive y reina
Amén, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos y te exaltamos, precioso Jesús. Gracias, Señor. Bendito Cordero de Dios. Y cómo no hacerlo, Señor, si tú moriste para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, pero también resucitaste para estar con nosotros, Señor. Y hoy vives, eres un Dios vivo y verdadero, y vives y reinas en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Ha venido a reinar, Señor, en nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús, por morir por nosotros, pero también por resucitar y por vivir, por hacer morada en nuestros corazones. Jesús también quiere hacer morada en tu corazón, querida persona que estás aquí, que aún no le recibes como tu Señor y Salvador. Él quiere vivir y hacer morada en ti. Él quiere estar tan cerca de ti, pero tan cerca de ti, que quiere vivir en tu corazón para amarte, para consolarte, para ayudarte, para darte fortaleza, para darte sabiduría, consuelo, lo que necesites en este caminar diario en este mundo. Gracias, Jesús, gracias te damos por ese gran amor que te llevó a morir por nosotros, pero también a resucitar. Gracias porque hoy estás aquí, podemos alabarte y glorificarte. Gracias porque eres real, eres un Dios real, eres un Dios vivo y verdadero. Gracias. Te amamos, Dios, te amamos, Jesús. Te amamos, Dios Espíritu Santo, y te damos toda la honra y la gloria. Amén. Amén. El día de hoy yo deseo compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Ocupaos de vuestra salvación, o como dice literalmente el texto en la Biblia, ocupaos en vuestra salvación. Y para ello deseo que juntos leamos lo que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, unos cristianos muy amados por él. Allá en la carta o epístola del apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Ocupaos. Otra versión de la Biblia lo traduce así: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Yo creo que siempre, pero más ahora en el siglo XXI, las personas han centrado más su atención en dos aspectos que consideran de gran importancia para su vida. ¿Y cuáles son estos dos aspectos? Primeramente, esforzarse por tener una buena salud. ¿Por qué? Porque esto les da una mayor calidad de vida, sobre todo cuando llegan a lo que nosotros llamamos la tercera edad. Y lo otro es las finanzas personales y familiares, el esforzarse por administrar lo mejor o de la mejor manera posible las finanzas personales y familiares. Y creo que esto ha sucedido mucho más en tiempo de pandemia, y los que somos cabeza de hogar lo sabemos muy bien.
Con respecto a la salud, mucho se ha escrito. Mucho se ha escrito en los últimos años de cómo tener una vida saludable. Y hay algo que me llama la atención, y es que todos los escritores o todas las personas que escriben acerca de cómo tener una salud óptima o una mejor salud que nos dé una mejor calidad de vida, ellos insisten en una cosa, en la participación activa de la persona. Es decir, una persona puede leer libros acerca de cómo tener una vida saludable, pero si no pone en práctica esos libros y si no lo hace de manera constante, no va a tener una vida saludable. Se dice que uno de los propósitos de Año Nuevo más frecuente, por ejemplo, es tener una dieta saludable y hacer ejercicios y no estresarse tanto como el año pasado. Pero ¿cuántas personas llegan a final de año alimentándose con esa dieta saludable? ¿Cuántas personas llegan al final del año haciendo ejercicios o no estresándose tanto como el año pasado? Muy pocas realmente. La mayoría al mes ya lo dejaron de hacer. O sea, no hay forma de tener una vida saludable. Es por ello que todos los escritores dicen, ok, aquí está la información, ahora ponla por obra. Ellos insisten en la participación activa de las personas. Una participación activa, consciente y voluntaria. ¿Consciente de qué? De los beneficios de llevar una dieta saludable. En el artículo 5 acciones que dependen de ti, óigalo bien, 5 acciones que dependen de ti para una buena salud. Leemos al inicio de la esperanza de vida ha experimentado un crecimiento extraordinario, alargándose por 5 años a nivel mundial, para alcanzar un promedio de 71.4 años de vida. Sin embargo, dice el artículo, persisten desigualdades. Por ejemplo, mientras en Japón la esperanza de vida es de 86.8 años, en la Sierra Leona, en África, el promedio de vida es 50.8 años. Hay muchos factores externos, obviamente. Sin embargo, aunque muchos de estos factores externos no los podemos controlar, sí hay cosas, dicen los escritores, que podemos hacer para mejorar mucho nuestra salud. Solo quiero leer el primero. Dice, en primer lugar, sé proactivo en el autocuidado. Sé proactivo en el autocuidado. En otras palabras, si tú no cuidas de tu vida, si tú no te esfuerzas por tener una vida saludable, es lo que están diciendo ellos, nadie se puede esforzar por ti. ¿Sí me entienden? Y todos lo saben aquí. Yo bromeaba con una persona cuyo esposo le dio un infarto y que después él iba a hacer ejercicios y bajó de peso grandemente. Yo bromeaba con esta persona y le decía, no, dígale a su esposo que siga haciendo ejercicios y que también haga por mí. Y obviamente, pues todos sabemos que esto no va a suceder nunca. Dice, sé proactivo en el autocuidado. Es importante evitar conductas riesgosas para la salud, como el consumo del tabaco, el abuso del alcohol, el sedentarismo y la alimentación no saludable, y reemplazarlas con hábitos saludables. Esto incluye ejercitarse regularmente, adoptar una alimentación enriquecida con frutas y verduras y bajas en carbohidratos. Estas medidas pueden prevenir o atrasar la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, infarto agudo al miocardio y algunos tipos de cánceres. Y lo mismo sucede con las finanzas personales y familiares. O sea, ¿a qué nos referimos con las finanzas personales y familiares? A la administración de los recursos, muchos o pocos, de las personas y de toda la familia. Y para esto es muy importante tomar en cuenta, según los que dan estos consejos, cuánto se gana, cuánto se gasta. Tener finanzas personales sanas, dicen ellos, es independiente de si ganas mucho o poco. Y tampoco significa que debas vivir austeramente para lograr ahorrar y no tener deudas. Para llegar a tener finanzas sanas, debes llegar a un equilibrio entre lo que ganas y lo que gastas. Tus deudas y lo que logras ahorrar.
Estos consejeros financieros dicen, existen pautas generales que pueden darte una idea sobre si tus finanzas están sanas o no. Sin embargo, cada situación personal es diferente, por lo que la recomendación es que dediques un tiempo a desarrollar tu propio plan financiero. ¿Qué elementos considerar para manejar tus finanzas personales? Para manejarlas adecuadamente es importante conocer los ingresos fijos, es decir, lo que se recibe de dinero, pero también los gastos fijos. Un ejemplo, renta, despensa, con comida, luz, agua, etc. Considerar los activos, el pago de una casa o departamento, y los pasivos, deudas con un banco y con personas, teniendo claro que estos elementos pueden comenzar a llevarte a plantearte metas claras y saber cuánto dinero destinar a cada uno de los objetivos que te plantees. Y amados y amadas, podríamos seguirle dando información de cómo esforzarse para tener una buena salud, cómo esforzarse para tener unas finanzas saludables, por cierto, lo cual es bueno y es necesario. Sin embargo, yo quiero decirles que esto en lo que las personas se están preocupando mucho, más ahora en el siglo XXI, es temporal. Es temporal, y esto es algo que cuando nosotros morimos, ya no tenemos por qué preocuparnos más. Ya sea que una persona se vaya al infierno o se vaya al cielo. Yo quisiera que todos se fueran al cielo, pero no es así según la Biblia. La persona al morirse, indistintamente donde vaya, ya no tiene que preocuparse más por cómo vivir una vida saludable o cómo tener las finanzas personales y familiares sanas. Sin embargo, como vimos ahí en el versículo de Pablo a los Filipenses, en Filipenses capítulo 2, verso 12, el apóstol Pablo está exhortando, está animando, está estimulando a sus hermanos en la fe en Cristo ¿a qué? A tener como prioridad aquello que es eterno, aquello que realmente importa. A tener como sumamente valiosa o de gran valor que la salvación. Y este mensaje es para personas no cristianas. ¿Para qué? Para que puedan ver cuánto valor le da Dios a la salvación, al grado que envió a su Hijo amado. Óigalo bien, no envió a Moisés, a quien también amaba, no envió a Abraham, a quien también amaba, no envió a un ángel, no envió a un querubín, envió a su Hijo amado, en quien Él se complacía y sigue complaciéndose. ¿Para qué? Para que ustedes, si aún no se han convertido, puedan entender lo importante, óigalo bien, lo importante que es la salvación de sus almas. Pero si usted ya es cristiano, también Dios quiere, a través de lo que el apóstol Pablo exhorta a los filipenses, que entienda que después de Dios, para usted, para mí, lo más valioso es ese regalo que Dios nos ha dado. Porque es por gracia. La salvación es por gracia. Es un regalo que Dios nos da sin Él estar obligado ni nosotros merecerlo. ¿Para qué? Para que nos ocupemos, como dice el apóstol Pablo, para que nos ocupemos en nuestra salvación. Y oiga lo que dice, ¿con qué? Con temor y temblor. Oiga bien lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿por qué el apóstol exhorta o anima o estimula a estas personas de la iglesia de Filipos que ya eran salvas? Es más, les llama al principio de la epístola o de la carta santos en Cristo Jesús.
¿Por qué le llama a estos salvos, a estos santos en Cristo Jesús a ocuparse de su salvación o en su salvación con temor y temblor? Bueno, la respuesta está en la carta, pero permítanme decirles algo a manera de respuesta. La iglesia de Filipos estaba ubicada en la ciudad del mismo nombre, la cual a su vez estaba en la antigua Grecia, en la provincia romana de Macedonia. Y por cierto, fue la primera iglesia en Europa que plantó el apóstol Pablo y sus colaboradores en su segundo viaje misionero allá por el año 50-51 antes de Cristo. Los primeros convertidos de esta iglesia, o los primeros cristianos en esta iglesia, fueron gentiles, y esta congregación se convirtió en una comunidad predominantemente de gentiles, así como nosotros. Es decir, personas que no éramos ni somos judíos. Y por cierto, era una iglesia en donde las mujeres tenían, ¿verdad?, un lugar muy importante. También era una iglesia muy amada por el apóstol Pablo. Y una iglesia que ha sido llamada por los estudiosos de la Biblia y de la historia del cristianismo como una iglesia ejemplar. Sin embargo, esta iglesia, cuando el apóstol escribe, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, esta iglesia tenía dos graves problemas. Dos graves problemas que ponían en peligro en algunas personas, miembros de esta iglesia, su comunión con Dios, y que los ponía en riesgo de que le diesen la espalda a Dios, como había sucedido con muchas personas del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, muchísimos años antes. ¿Y cuáles eran estos peligros? Era uno externo y uno interno. Eran ataques que venían de afuera, pero también la división por conflictos de la iglesia. Con respecto a los ataques que venían de afuera, leemos en Filipenses capítulo 3, verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Oiga bien lo que dice Pablo. Pablo es enérgico. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí podemos ver cómo esta carta, que es conocida como una carta de gozo, de pronto el apóstol Pablo cambia a un tono de advertencia. Y si lo vemos, él es muy serio, muy fuerte, muy enérgico al referirse a estas personas. Porque los perros aquí no eran perrillos, eran personas a las que él está llamando los perros. Yo quiero decirles que en muchos lugares donde el apóstol Pablo, guiado por Dios, llegaba a fundar iglesias, habían unas personas judías que dizque se habían convertido al cristianismo, conocido como los judaizantes, que le seguían. Y que llegaban después de que Pablo había dejado esa ciudad y había dejado una iglesia establecida, pero no solo le seguían, sino que ellos llegaban, se ponían en contacto con los discípulos, ¿verdad?, con los hermanos en Cristo, y empezaban a predicarles otra doctrina, una doctrina diferente a la que Pablo les había enseñado. En otras palabras, estas personas llegaban y pervertían el evangelio de Cristo. Y no solo eso, pervertían la gracia. ¿Cómo? Enseñando a los gentiles que para ser pueblo de Dios, sí, había que tener fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que había que circuncidarse conforme a la ley de Moisés. Y además de eso, había que guardar algunas leyes ceremoniales.
El apóstol Pablo enseñaba que solamente somos salvos por gracia, que la salvación es un don gratuito de Dios y que nunca podremos por obras o por mérito alguno los seres humanos ganar, oiga bien, ganar esta grande salvación que Dios nos ofrece, porque por eso precisamente es por gracia y no por obras, como Pablo escribe allá a los cristianos de Éfeso. ¿Qué más predicaba Pablo? Él enseñaba que Dios ofrece esta salvación a todas las personas de todas las naciones. No solamente Dios ofrece esta salvación al judío, Dios ofrece esta salvación a todo gentil. Y que nadie, óigalo bien, nadie está excluido de esta salvación. Sin embargo, el que nadie esté excluido de esta salvación no significa que todos se vayan a salvar. Eso lo hemos dicho. ¿Quiénes se van a salvar? Los que realmente se arrepienten y creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y vienen y le rinden su vida para vivir para Él, para glorificarle a Él, para amarle, para servirle, viviendo vidas en santidad y amor a Dios y al prójimo. Pero aquellos judaizantes venían después de que Pablo salía, como ya les dije, y enseñaban que tenían que circuncidarse y tenían que cumplir los 613 mandamientos de la ley judía. ¿Cómo ven? Entonces Pablo, cuando se da cuenta de esto, agarra una pluma, agarra un papel, y literalmente una pluma, porque en aquel entonces agarraban las plumas y le sacaban puntas, tenían un tintero, y escribe desde una cárcel a estos amados hermanos que están enfrentando el peligro externo de los judaizantes. ¿Y qué les dice el apóstol Pablo? Guardaos de los perros. Guardaos de los perros. O sea, fíjense bien en Pablo. O sea, Pablo está consciente del daño, del peligro que estas personas, dizque cristianas, pueden hacer a la iglesia, infiltrando mentiras en medio de verdades, diciéndoles, sí, ustedes son salvos, claro, por la fe en Jesucristo. Y hasta quizás les dirían, yo también soy salvo, yo fui salvo por la fe en Jesucristo, Él es el Mesías, pero hay que circuncidarse. ¿Ya se circuncidaron ustedes? No, Pablo nunca nos enseñó que había que circuncidarse además de la fe. No, pues circuncídense. No, hombre, ¿qué está diciendo Pablo? La salvación es por la fe y por la fe sola. No necesitas añadir obras a lo que Cristo ya hizo. Él lo hizo todo. Consumado es, dijo Cristo en la cruz. Consumado es. No necesitan obras. Solo arrepiéntanse y crean en mí. Y les llama perros. Guardaos de los perros. Amados, a veces las ovejas no visualizan el peligro que hay. Yo veo gente que dice, no, si viera que estoy oyendo a tal predicador en YouTube, viera qué lindo que predica. Oye, ¿qué doctrina tiene? No, pues no lo sé. Mira, antes de convertirme a Dios, una persona que me estaba evangelizando me puso una prédica o me hizo oír una prédica en la cual literalmente al final lloré. Claro está, no lloré de convicción de pecado, no, para nada. O sea, no lloré porque había pecado contra Dios y mi prójimo. No. Lloré porque ese predicador había movido mis emociones. Después me di cuenta que el predicador era un líder de los adventistas del séptimo día. Y con todo respeto lo digo. Y esto no solo es mi opinión, es la opinión de los estudiosos, especialmente en los estudiosos en sectas. Los adventistas del séptimo día son una secta. Pero yo lloré literalmente al final de esa prédica. Lloraba y lloraba. ¿Y quien había predicado ahí era un adventista del séptimo día? Mira la doctrina que tienen. Te invito a que la busques ahí. Es más, búscala ahí, googleala, como dicen los jóvenes. Te vas a dar cuenta de lo que dicen, de lo que predican, de lo que creen. Amados, yo veo gente sencilla que se ha convertido a Dios, que ama a Cristo. No, es que estoy oyendo a tal predicador y a tal predicador y hasta lo comparten en las redes sociales. Y yo pienso, ¿sabrán ellos
¿Qué doctrina tiene ese hombre? ¿Sabrán? La verdad es que no. Ese es el problema. Amados hermanos, esta exhortación del apóstol Pablo de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor es para la iglesia de hoy como lo fue para la iglesia de los filipenses. Yo decía, Señor, ¿qué les predico? Adviérteles, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Los perros se han infiltrado en la iglesia, disfrazados de cristianos. ¿A través de qué? A través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Y claro, yo soy un pastor, pero yo no soy controlador de vidas. Eso solo lo hacen en las sectas. A ver, muéstreme su celular, hermanita. Por favor. Póngale su clave de YouTube. Póngale su clave. A ver, ponga YouTube. A ver, ¿a qué se ha metido últimamente? A ver, hermanita, présteme su celular. No solo las sectas lo hacen. Yo confío que los cristianos son iluminados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les está guiando a toda, óigalo bien, a toda ¿qué? A toda verdad. Y que claro, son capaces de ver algo en YouTube, ¿verdad? Pero que pues realmente van a saber discernir lo que están escuchando ahí. Que el Espíritu Santo les va a advertir y les va a decir, oigan, cuidado. ¿Por qué razón? Porque han sido enseñados por sus líderes espirituales, pero además porque ellos y ellas se alimentan del mejor alimento que existe, la palabra de Dios. Así como cada día tratan de alimentarse sanamente, también toman de la leche espiritual no adulterada, que es ¿cuál? La palabra de Dios. Y no se lo leen la Biblia, la escudriñan, la estudian. ¿Para qué? Para de esta manera guardarse de los perros. ¿Y quiénes son los perros aquí? Los perros son personas que parecen cristianas, pero no lo son. ¿Por qué? Porque si realmente estas personas judías que decían ser cristianas, óigase bien, y que eran parte de la multitud de discípulos allá en Jerusalén, primeramente de los 3,000 y después de los 5,000, qué difícil es para un pastor, ¿verdad? Pastorear 8,000 personas que dicen ser cristianas. ¿Por qué? Porque ahí estaban infiltrados los judaizantes. Y estas personas decían ser cristianas y no lo eran. ¿Por qué? Ustedes pueden decir, oiga pastor, ¿y por qué dice que estas personas no lo eran? Porque el Espíritu Santo no les guiaba toda verdad. Oye, ¿cómo que además de creer en Jesús, lo cual es cierto, hay que circuncidarse y guardar algunos días que la Biblia en el antiguo mandamiento manda que se ordenen, o que Dios mandaba al pueblo de Israel que se guardasen? Oye, espérame. O sea, el Espíritu Santo no les guiaba. No les guiaba. Porque no moraba en ellos. Por eso es que el apóstol Pablo utiliza la palabra perros para identificar a esa gente. Y para que sus oyentes, o los lectores más bien, los lectores de esta carta, entendieran de inmediato, estos son perros. De estos hay que tener cuidado. Dice el apóstol Pablo que nos cuidemos de estos hombres. ¿Por qué? Porque son perros. Ahora usted dirá, bueno, ¿y cuál es el problema si yo tengo perro en mi casa? Ay, lo sobo y lo alimento y lo llevo al veterinario, etcétera. Porque a pesar de que el perro es un animal muy apreciado entre nosotros, no era así en el antiguo Oriente. En la cultura que ellos vivían no era así. Ni en la cultura de los judíos, ni en la cultura de los griegos. Los perros, para comenzar, eran animales despreciados que vagaban en las calles y en los campos y no tenían amo. Eran animales furiosos.
Eran animales que ladraban y gruñían a las personas que se encontraban a su alrededor. Y cuidado, si la persona se acercaba mucho y ellos se sentían amenazados, podían venir y no solo ladrar y gruñir, sino que podían venir y que atacar a estas personas y morderlas y herirlas gravemente. ¿Por qué? Porque caminaban en grupos, caminaban en manadas. Y Pablo les está diciendo, cuidado, estos hombres pueden venir y les van a causar un grave daño espiritual, que es peor que el daño físico. Un cristiano se muere, se va al cielo, pero una persona que tiene muerte espiritual se va al infierno. Cuidado. Yo quiero decirles que tanto para la cultura griega los perros eran animales despreciables. Y los filipenses pertenecían a la cultura griega. En la Biblia los perros representaban lo más bajo, lo más inmundo que se puedan imaginar. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 15, leemos que los perros representan a los que son tan impuros que no van a entrar o están excluidos de la santa ciudad, la Jerusalén celestial. Y esto eran estos judaizantes. Por fuera parecían muy espirituales, hablarían muy bonito, tomarían la Biblia y les dirían, miren. Aquí en el libro de Deuteronomio dice, pero por dentro eran lobos rapaces, eran perros y de ellos había que cuidar del rebaño. Igual hoy, amados, no más. Les llama obreros malvados, hacedores de malas acciones. Estas personas, estos judíos disque cristianos, seguramente estaban muy convencidos de que al cumplir ellos las reglas o al tratar de cumplir las reglas, que por cierto ya Dios no mandaba a cumplir más que los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Al tratar de cumplir los 613 mandamientos, que por cierto, al no morar el Espíritu Santo en ellos, nunca podían haberlos cumplido, porque la ley te señala el pecado y te guía al Salvador, pero no te da poder para cumplir los mandamientos de Dios y vivir una vida buena, una vida agradable, una vida santa a Dios. Ellos no los cumplían. Sí, pero eran muy buenos para andarle diciendo a la gente, mira esto, mira lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ellos realmente estaban tan ciegos, por eso digo que no eran cristianos, no les alumbraba el Espíritu, estaban tan ciegos que creían que estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios, estaban viviendo como a Dios le agrada. Es más, ellos creían que les estaban haciendo un bien a los filipenses. Ellos creían que Pablo se había quedado corto. Oigo gente que le dice a algunas personas, oye, y en tu iglesia no danzan. No, fíjese que no danzan. ¿Cómo? ¿No danzan? Ahí no está el Espíritu. Iglesia muerta. Ahí no está el Espíritu. ¿Cómo ven? Yo quiero preguntarte en el Nuevo Testamento, dime algún versículo donde habían danzarinas. Dímelo, tú que has leído la Biblia. En ningún lugar habían danzarinas. La liturgia del Nuevo Testamento era tan sencilla. Oración, alabanza a Dios, exposición de la palabra, oración final, ágape entre los hermanos y a sus casas a meditar la palabra y a ponerla por obra, por cierto. Esto te dicen. El pastor no habla en lenguas mientras está predicando. No, fíjese que no habla en lenguas mientras está predicando. No, pues ese hombre no es lleno del Espíritu Santo. O otros que dicen, ¿ustedes aplauden cuando están en alabanza? Sí, hay un gozo en nosotros natural que nos lleva a aplaudir, como el gozo natural que llevó al santo David a danzar alrededor del arca. Ustedes aplauden. ¡Qué horrible! ¡Qué abominación a Jehová! Cuidado, amados. Guardaos de los perros, de los malos obreros, que por fuera tienen apariencia de piedad, pero con sus obras niegan la eficacia de ellos.
También el apóstol Pablo les llama los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque al momento de que se le hacía la circuncisión a un niño, obviamente se mutilaba, se cortaba lo que se conoce el prepucio, que es la piel que está sobre el glande del pene. No es que Pablo quiera menospreciar la circuncisión, él era muy respetuoso con los judíos que creían eso, pero lo que él les está diciendo es, estos vienen a decirles a ustedes que hay que circuncidarse. Y esto no es así. Amén, hermanos. Cuidado, cuidado, cuidado. La exhortación de Pablo a los filipenses es tan necesaria a todos los cristianos para hoy en día. Ahora bien, con respecto a los ataques internos en la iglesia, ¿cuál era? Era la desunión. Era la desunión. Mira, el apóstol Pablo introduce el tema de la desunión en la iglesia de Filipos, que por cierto está comenzando. Allá en Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Y también da algunas soluciones, 3 soluciones, por cierto, que podrían ser motivo o razón de una enseñanza. Pero también vemos cómo el apóstol Pablo pone el dedo sobre la llaga y advierte directamente cuál es el problema interno y quiénes son las personas involucradas. Pablo no solo menciona el problema interno, que es la desunión en la iglesia, sino que también menciona, lleno de amor, porque estas mujeres habían combatido con él en el evangelio. Como dicen, se habían jugado el físico con él, habían estado expuestas a todo tipo de peligros, acompañándolo, apoyándolo cuando él predicaba el evangelio en esa ciudad. Allá en Filipenses capítulo 2 les escribe: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amados, oiga lo que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Amén. Amados y amadas, la desunión es un peligro que amenaza a cualquier iglesia. Cualquier iglesia bíblica. No en vano Dios puso en el corazón del amado pastor y hermano Juan Bautista el compartir con todos nosotros esa serie de los peligros internos que amenazan a la iglesia. Y en esta epístola Pablo quiere salvaguardar a sus amados hermanos en la fe de ese peligro. Y allá en Filipenses capítulo 4, verso 2, es donde el apóstol Pablo, como les decía, no solo menciona cuál es el problema interno, sino las personas. Dice: ruego, ¿a quién? A Evodia y a Síntique, que sean ¿qué? De un mismo sentir en el Señor. Ruego, el apóstol Pablo dice, exhorto, animo a Evodia, pero también animo a Síntique, que sean de un mismo sentir. Es decir, que estén de acuerdo, que se pongan de acuerdo en el Señor, es decir, en lo que el Señor dice. Amén. Yo quiero decirles que hay 2 cosas, amados y amadas, que conviene notar aquí. Una iglesia en la que hay contiendas sin resolver conforme Dios lo establece en su palabra, está en grave peligro de sufrir divisiones y separación. Óigalo bien. Una iglesia que no resuelve sus diferencias conforme a las normas establecidas por Dios en su palabra, está en grave peligro de sufrir divisiones y separación. Y por otro lado, no se puede estar en paz con Dios si se está en guerra con un hermano u otro hermano. No nos engañemos.
Y amados y amadas, habiendo analizado estos peligros, graves peligros que acechaban esta iglesia, no es de extrañar que Pablo, lleno de amor por ellos, les escriba con urgencia, animándoles a ¿qué? Primeramente, a comportarse como es digno de el Evangelio. Óigalo bien. Allá en Filipenses capítulo 1, verso 27 les dice: solo les pido que se comporten como es digno del Evangelio. Y es que hay algo que siempre tenemos, o más bien debemos de tener, no importando el lugar en que estemos y no importando la circunstancia que estemos viviendo. Nuestra conducta, amados hermanos y hermanas, nuestra conducta, mi conducta, su conducta, su conducta, su conducta debe corresponder ¿a qué? A la vida, a la nueva vida a la que hemos sido llamados a vivir y a la nueva vida que Dios nos ha dado en su misericordia. Amén. Amados, dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo Jesús, que nueva criatura es. Pero no solo eso, Dios no solo nos hace a través de Cristo nuevas criaturas, en donde las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios también, óiganlo bien, amados y amadas, Dios también nos da una nueva vida. Y es precisamente lo que el acto del bautismo en agua representa. La persona que se convierte a Dios realmente y que es digna de ser bautizada en un evento público donde Dios está presente, su pastor, sus ancianos, sus hermanos en Cristo y su familia están presentes como testigo. Lo que la persona está diciendo es: al introducirme en estas aguas, eso representa en mi vida que yo he muerto a mi vieja vida. Pero al salir de las aguas, eso representa en mi vida que yo soy no solamente una nueva criatura, sino que tengo una nueva vida. Y esta nueva vida es una nueva vida no solo en tiempo, porque comienza en el mismo momento en que la persona se arrepiente y con un corazón contrito y humillado viene a Jesucristo, confesándole sus pecados y suplicando misericordia. Sino que también, además de ser una nueva vida en tiempo, es una nueva vida en calidad. Es una vida diferente. Es una vida que es notoria a todos los demás. La persona sigue teniendo el mismo aspecto, pero cambia. Cambia. No sé si me explico. Conozco un hombre, como él dice, era cristiano y andaba la pistola en la guantera del carro. Pero un día su vida cambió. Conozco un hombre que no amaba a su esposa como Dios manda. Por cierto, era consejero familiar en una iglesia. Pero fue transformado. ¿Fue transformado por quién? Por el pastor, no. Por Dios, por el Espíritu Santo, cuando este hombre decidió rendir su vida a Dios, punto. Y ahora yo estoy seguro que su esposa puede dar testimonio de que este hombre es un nuevo esposo, que Dios le dio un nuevo esposo. Sus hijos pueden dar testimonio de que Dios les dio un nuevo padre. Porque eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que Dios quiere que vivamos, porque Él ya ha hecho la obra en nosotros primeramente en nuestro corazón. Y una vez que Él hace la obra en nuestro corazón, Él dice: ok, yo ya hice todo por gracia. Es más, te he llenado de mi Espíritu Santo y te he dado mi palabra. ¿Ahora qué?
Compórtate como es digno del Evangelio. Que vuestra conducta sea la que corresponde a los que están consagrados a Dios. Es como si Pablo les dijese: vivid una vida que sea digna de los ciudadanos del reino y del Evangelio. Y aquí es importante recordar que Pablo está escribiendo esta carta probablemente desde la prisión en Roma, la capital del Imperio Romano. Y Pablo mismo era ciudadano romano. Por cierto, Filipos era una colonia romana. Y los ciudadanos de Filipo no solo se consideraban a sí mismos romanos, sino que tenían el mismo derecho que los ciudadanos romanos que vivían en Roma. Y Pablo aquí lo que les está diciendo es: así como ustedes deben vivir, y yo también, actuando como romanos, tengan presente que ustedes tienen el deber aún más elevado que que estén donde estén y en las circunstancias que estén. Ustedes deben vivir como corresponde a los ciudadanos ¿de quién? Del reino de Dios. ¿Y qué es lo que Pablo esperaba de ellos? Aquí mismo se los dice. Primeramente esperaba que se mantuvieran firmes, que no cedieran a la tentación, que no cayeran en pecado, que hicieran uso de ese poder que Dios les prometió y les da a través de Cristo, en la persona de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, que se fortalecieran en el poder de su fuerza, en la fuerza de Cristo, no de ellos. Pero también que no se avergonzaran. Yo recuerdo en algún lugar donde fui a predicar hace muchos años que me decían, me decía el pastor, es que aquí los cristianos no evangelizan. Pero pues si es un gozo que uno lleva adentro, había en mí un fuego, hay un fuego en el cristiano. Y donde hay fuego se nota, y la persona que ha sido salva por la gracia de Dios no puede callarse o no puede evitar el decir a otros que no son salvos cómo él o ella han sido salvos, han alcanzado esta salvación. Y le decía yo, ¿cómo que no predican? Sí, dice, es que son cristianos de la secreta. Y yo decía, a ver, ¿cómo? Nunca había oído ese término. Son cristianos de la secreta, pues, así como de la CIA, no sé si me explico, del servicio secreto, que nadie sabe que son del servicio secreto de inteligencia de Estados Unidos. Sí, son cristianos de la secreta, están en sus casas, en medio de sus familiares, de sus amigos, están en su trabajo, pero son de la secreta, están ahí, pero nadie sabe que son cristianos. Pablo les dice, ¿saben qué? Sí, está difícil ahí en Filipos la situación, está muy difícil, pero ¿qué espero de ustedes? Que vivan como ciudadanos del reino de Dios. Así como ustedes se comportan como ciudadanos romanos, compórtense como ciudadanos del reino de Dios, como es digno del Evangelio, como es digno del Evangelio de Jesucristo. Es más, no se atemoricen por la presencia de las personas que se oponen a ustedes y al cristianismo. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que esté en ustedes que el que esté en el mundo, ¿sí o no? Y esto lo sabemos y esto lo decimos, pero ¿lo ponemos por obra? Pablo esperaba que ellos entendieran que el Dios de la gloria, que el Dios que abrió el mar rojo, que el Dios que ha hecho prodigios y milagros, ahora estaba viviendo en ellos en la persona del Señor Jesús, por medio de su Santo Espíritu. Y que ese mismo Dios de poder ahora, ¿verdad?, estaba morando en ellos. A diferencia de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, ahora estaba morando en ellos. Y a donde ellos iban, Dios iba con ellos. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, dice el Señor Jesús, ¿sí o no? Estén donde estén. Es lo que Pablo esperaba de estos cristianos, pero también lo espera de nosotros, ¿sí o no? También lo espera de nosotros.
hombres y mujeres convertidos a Dios, jóvenes, adultos, no importa la edad, no importa el sexo. Pero también Él esperaba la unidad de la iglesia. Y que si había alguna diferencia entre dos hermanos, entre una Evodia y una Síntique, lo resolvieran conforme a lo que dice la palabra de Dios. Así de sencillo. Conforme está establecido en Mateo 18, para ser más prácticos o para ser más exactos. Pero también esperaba una unidad no solo de criterios, no solo de doctrina, sino que todos estuvieran en el mismo espíritu, por cuanto eran llenos del Espíritu Santo. ¿Viviendo en qué? Viviendo en santidad. Pero ¿qué más les dice Pablo ante estos graves peligros? ¿Qué más les dice Pablo ante estos graves peligros? ¿Saben qué les dice? Ocupaos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, que es el tema, que es el tema que estamos introduciendo en esta serie que vamos a estar compartiendo estos domingos y que hoy estamos iniciando, y de la cual la enseñanza de hoy es la introducción o primera parte, como le quieran llamar. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, yo deseo preguntarles, ¿qué quiso decirles a estos cristianos de Filipos y a todos nosotros también el apóstol Pablo cuando los exhortó acerca de la urgente necesidad de ocuparse en su salvación con temor y temblor? ¿Qué quiso decirles? ¿Saben qué quiso decirles? Bueno, lo continuaremos estudiando el próximo domingo, así que espero que ninguno de ustedes falte. ¿Por qué? Porque si ustedes están conscientes de los graves peligros que les acechan, como yo estoy consciente de los graves peligros que a mí me acechan, ¿ustedes creen que los pastores no tenemos peligros que nos acechan? No, espérenme. Si el diablo quiere derribar a alguien, que quiere derribar a muchos, mira, sobre el primero, sobre quién se va a ir es sobre el pastor. Pero si ustedes están conscientes de los peligros que les acechan en este caminar hacia Cristo, hacia el cielo, hacia Dios, hacia la vida eterna, yo espero que no solo ustedes estén comportándose o estén viviendo conforme es digno de los ciudadanos del reino de Dios, guardándose, ojo, de los perros, guardándose de los malos maestros o obreros y de los mutiladores del cuerpo, de los que también quieren causar divisiones en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, la iglesia, sino que estén dispuestos a saber, como aquellos filipenses estuvieron dispuestos a saber, pero también a ponerlo por obra. A ponerlo por obra. A saber lo que quiso decirles el apóstol Pablo cuando les dijo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, pero también a ponerlo por obra. Amén. Cerremos nuestros ojos, finalicemos con una oración. Dios de amor y de misericordia, gracias. Gracias te doy yo en lo personal por haberme permitido estar aquí hoy, alabar con mis hermanos y con todos los que hoy estamos aquí, alabarte y glorificarte y compartir esta enseñanza. Señor, también quiero darte gracias por la vida de cada persona que está aquí. Gracias, Señor, por permitirnos compartir esta palabra
esta palabra de advertencia para tu pueblo, Señor. Esta palabra de exhortación a vivir, a comportarse como es digno del Evangelio, como ciudadanos del reino, pero también, Señor, a entender y a vivir ocupándose en su salvación con temor y temblor. Padre, yo te ruego que levantes un pueblo santo en esta ciudad, en este país, que pueda ser luz para aquellos que están en tinieblas, pero no porque tú no les hayas alumbrado, oh Dios, sino porque ellos han decidido amar más las tinieblas que la luz. Pero también te pido que tú unas a este pueblo, que tú añadas, Señor, a tu iglesia, aquellos que tú vas salvando en tu gracia, por tu misericordia, por la fe en Jesucristo, para que también, Señor, sean luz, Señor, en medio de las tinieblas. Padre, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Señor les bendiga.